Fanny. Hola, Oshi. ¿Cómo has estado? Bien, Oshi. ¿Tú? Igual. Oye, qué bonitos están los leones. Un París chiquito. ¿Conoces quién los elaboró? Los leones los elaboró un artista plástico muy reconocido en su tiempo, llamado Zoe Zafra. Nuevamente, ¿cuántos años lleva este león aquí? Él los elaboró en el año de 1955. Entonces estamos hablando más o menos de 70 años de su obra. ¿En dónde los elaboró? Cuentan los abuelitos que lo conocieron, que Zoe fue encarcelado para que pudiera llevar a cabo, en este caso, la petición, que era elaborar 4 leones que estuvieran alrededor del kiosco de la ciudad. Entonces, él fue encarcelado y adentro de la cárcel, él elaboró los leones. ¿Y qué otras esculturas realizó aparte de esta? Encontramos que en la casa de su prima hermana de Zoe, también elaboró una escultura. Esta escultura es de una mujer alta, delgada, con perfil griego, nos cuenta su sobrino, que eran las palabras de Zoe, que le iba a hacer una escultura con perfil griego. Entonces es una señora que está sobre una pileta cargando un jarrón y del jarrón sale el agua. Entonces hizo una pequeña fuente ahí en esa casa. Esta escultura la realizó en 1966. Es otra obra que nosotros encontramos todavía existente en nuestro tiempo del personaje o del artista plástico Zoe Zafra. Aún existe, está en la casa de su hermana, la que le pertenecía a su hermana en ese entonces. Es una pileta y aún existe la escultura, ¿no? Ya no funciona como fuente, pero aún está la existencia o los rastros de las obras que el gran artista plástico en su tiempo era Zoe. ¿Y en qué barrio se localiza esta pileta escultural? Zoe vivía sobre la calle Morelos e Independencia. Justo en la esquina estaba la casa de su prima hermana en la que realizó. Entonces, los vecinos de esa calle nos dicen que mucho tiempo vivió sobre esa calle Morelos y su hermana sobre la calle de Independencia Morelos. Entonces, aún ahí en esa casa existe la obra. ¿Y en dónde estaban los leones o aquí ya los habían puesto? El encargo del municipio fueron los leones que resguardaban anteriormente el kiosco de la ciudad. Cuando fue remodelado todo lo que es el parque, fueron movidos los leones a las 4 esquinas del parque de aquí de Tlaxiaco. Y si tú le colocarías un nombre, ¿cómo qué nombre crees que le quedaría muy bien a estos leones? Pues más que colocarles un nombre, yo creo que sería como recordar el personaje o el artista plástico que realizó esta obra, que en este caso sería ponerle como una placa de los leones de Zoe Zafra, ¿no? Porque todo el mundo los conoce así, ¿no? Los leones de Zoe. Hasta ahí nada más sabíamos y ahora sabemos que su apellido es Zafra. Oye, ¿y qué más me puedes contar de Zoe? Pues Zoe era un artista plástico tlaxequeño muy querido por todos. La gente mayor o adulta, para nosotros en esos tiempos eran unos niños y ellos dicen que Zoe les contaba historias, reunía a los niños y les contaba historias, cuentos. En temporada de viento les realizaba papalotes, les hacía faroles para la iglesia. También fabricaba figuritas de barro para los nacimientos, niños Dios. En la parroquia colaboró mucho con las escenografías para los altares religiosos. También creaba algunos personajes como para Semana Santa. Los altares él los realizaba con cartón, con madera, con cualquier cosa que él tuviera ahí, él lo reciclaba y hacía duradero su trabajo. Entonces, en este caso, Zoe lo conocen como un gran artista de esa época, reutilizando cosas, utilizando cosas que ya había y sus trabajos eran muy duraderos. Lo solicitaban también para carros de calenda. Él hacía las figuras que adornaban estos carros de calenda, realizaba los monos de calenda, que nosotros conocemos ahorita como marmotas, pero en realidad eran unos monos, nos cuentan, que eran un carrizo con unos monitos hechos de papel de China. Entonces ellos movían el palito y el monito iba bailando. Entonces eso es lo que se le conoce como monos de calenda. También él los realizaba.
Él era muy amigo de don Miguel Silva y doña Cecilia Bautista. Entonces ellos eran sus vecinos de la calle Morelos y su cuerpo fue velado en esa casa de don Miguel Silva y doña Cecilia Bautista. Zoe era una persona alta, de tez clara, moreno claro, de ojos claros, cabello chino, barba blanca, muy abundante. Era una persona muy educada, noble, linda con los niños, muy atento con las personas. Entonces en Tlaxiaco todos te van a hablar de una persona muy querida en esos tiempos y reconocida también por su trabajo. ¿Y cuáles eran sus pasiones de Zoe? A Zoe le gustaba mucho esta parte de las artes plásticas. Entonces él realizaba dibujos, pinturas, escultura, todo ese tipo de creaciones como los monos de Calenda. Actualmente le llamamos cartonería las estructuras que realizamos para los carros de Calenda. Entonces él ya realizaba todo esto sin que él haya ido a una escuela de arte o se hubiera especializado o hubiera estudiado. Todo su talento era nato. ¿Y nadie le había propuesto irse a estudiar a otro lugar o avanzar con su carrera y ser un gran artista? Muy buen dato. Nosotros encontramos que en 1937, en ese tiempo era presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces cuentan que el general Lázaro Cárdenas del Río vino a una visita aquí a Tlaxiaco. Entonces Zoe, mientras él estaba inaugurando sus obras, Zoe le hizo un retrato a lápiz. Entonces mientras él hablaba, él hizo el retrato y después pidió hablar con él. No lo dejaban pasar, ya que Zoe era muy humilde. Entonces vestía calzón de manta, camisa de manta y decían que para qué quería ver al presidente. Entonces el presidente dijo que le permitieran el paso. Él fue y le mostró su trabajo. En este caso el presidente quedó tan asombrado con el talento que le propuso que se lo llevaba a México y lo metía a estudiar a una escuela de artes para que él se especializara y pudiera explotar ese talento que él tenía. Y Zoe le dijo que no, que nunca saldría de aquí de su pueblo. Es muy interesante la historia de estos leones, ¿verdad, Fanny? Así es un artista poco reconocido actualmente en Tlaxiaco y que fue muy querido en su tiempo por la gente que vivía en esa época. Pero nosotros hay veces que pues ya no conocemos la historia y es muy bueno que los niños la conozcan ahora. Estaría muy bien que todos los niños del Tlaxiaco conozcan muy bien la historia de estos leones. Así es, Oshi. Es tan impresionante esta historia, Fanny. Gracias por todo el relato que me hiciste sobre estos leones. Ahora ya conozco más sobre estos leones. Adiós, Fanny. Adiós, Oshi. Lo que fue su historia, si quieren saber lo que es amar y de veras, si quieres sentir la magia de esta tierra, ven a mí, Tlaxiaco, para que conozcas.